Ok, seguimos adelante. Entonces, Mónica, ¿se oye y se ve bien? Sí, profe, se oye y se ve bien. Ok. Bueno, entonces, ahí está el problema. Ya estamos en la clase 2 del 25 de octubre. Ya pasé el problema. En la clase 1, muchachos, aquí les puse los links a los dos videos que quiero que vean. Vean en ese orden, qué es la entropía y hoy sí vas a entender la entropía, ¿ok? Entonces, véanlo ahora en la noche, después de las clases, ahí con un café, para que vean qué interesante cómo este muchacho, este doctor en física, explica la entropía y la explica de una forma muy clara y muy buena. ¿Ok? O bueno, si están muy cansados hoy después de clases, pues entonces mañana los pueden ver. Ok, entonces sigamos con la clase 2, que es que vamos a resolver este problema, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos un motor de gasolina, el cual produce 10.000 julios de calor y produce 2.000 julios de trabajo mecánico por ciclo. ¿Ok? O sea, el motor hace un ciclo y eso es lo que produce. Toma 10.000 julios de calor, da 2.000 de trabajo y ese es un ciclo. Después usa combustible cuyo calor de combustión es LC igual a 5 por 10 a la 4 julios por gramo. ¿Ok? Entonces, ahí están las preguntas y entonces vamos a empezar haciendo un diagrama, ¿verdad? Para entender qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el depósito nuestro de alta, que lo vamos a dibujar con rojo, ¿verdad? Y aquí tenemos el depósito de baja, ¿ok? Que lo vamos a dibujar como es temperatura baja, entonces con celeste. Y en medio vamos a tener la máquina o el ciclo, que lo vamos a dibujar de verde. Entonces aquí vamos a tener el ciclo nuestro, ¿verdad? Entonces, este ciclo me va a producir cierta potencia o cierto trabajo, como me dice el problema. Entonces aquí estamos sacando el trabajo o la potencia que me está dando. De el depósito de alta temperatura viene una cantidad de trabajo considerable hacia el motor, ¿verdad? Y luego, hacia el depósito de baja temperatura viene y se desecha otra cantidad de calor, ¿verdad? Entonces, este que está aquí arriba lo vamos a llamar el depósito a temperatura alta, ¿verdad? Entonces, este depósito es T alta. Y este vamos a llamarlo entonces el Q, el calor que viene de la temperatura alta. Y lo vamos a llamar depósito a temperatura baja. Y este poco de calor es QB, o sea, el Q que va a baja temperatura. Y esta va a ser la potencia o el trabajo. Esta va a ser la potencia o trabajo, ¿verdad? Depende de lo que vayamos a trabajar, ¿verdad? Entonces, el Q que viaja del depósito de alta temperatura son 10.000 julios. ¿Ok? Y el trabajo dice que hace 2.000 julios de trabajo mecánico, ¿verdad? Por ciclo. ¿Ok? Entonces, la pregunta A, vamos a resolverla de una vez. Calcule la eficiencia térmica del motor. Acuérdense que ya la habíamos definido, ¿verdad? En la parte teórica, entonces, eficiencia térmica es trabajo neto
entre la energía consumida, QA. Entonces esto es 2000, el trabajo neto, julios, entre 10.000 julios, se cancelan los julios y queda un simple número que es de eficiencia, ¿verdad? O porcentaje. Entonces, la eficiencia de este motor es 0.2 o 20%. Así son los motores de combustión interna, muchachos. Ahora el motor de combustión interna más eficiente que hay, ¿verdad? Esos de Audi o BM o Mercedes o esas Ford, esas maquinones, ¿verdad? Que hay, llega más o menos a 40% de eficiencia, ¿ok? Esa es la máxima eficiencia. El resto se va en calor, muchachos. Esa es la realidad de los motores de combustión interna. Y los motores jet también son muy poco eficientes, ¿ok? Son unos grandes generadores de calor. Ok, entonces seguimos. ¿Verdad? Entonces, para la parte B, entonces hacemos, la parte B me dice, bueno, aquí, aclararles, ¿cuál es el depósito de calor a temperatura alta? Digamos, este señor que está aquí, es la combustión, ¿ok? Lo que pasa es que se representa como un depósito de alta temperatura, pero esta es la combustión. Ok, esa es la fuente de depósito de alta temperatura. ¿Y cuál es el depósito a baja temperatura? La atmósfera. Ok, esta es la atmósfera. ¿Cómo se transmite el calor? En el radiador del motor. Ese aparato que está frente del motor, que es con un montón de rejillas, ¿verdad? Eso es lo que se llama un intercambiador de calor. Entonces, todo el calor que se extrae del motor lo trae el agua de enfriamiento, que se vuelve a enfriar el agua, ¿verdad? El agua entra a cierta temperatura y sale a una temperatura mayor del bloque. Entonces, esa temperatura mayor es porque viene con mayor, o sea, se le transmitió calor al agua. Entonces el agua viene y sube de temperatura y entonces esa agua se empieza a enfriar con el radiador que está enfrente y con el abanico. Entonces intercambia, o sea, le pasa a la atmósfera ese calor rechazado por el motor, ¿ok? El calor que no usó, el calor de la combustión que no usó, entonces se rechaza a la atmósfera. Bueno, entonces para la pregunta B, que es cuánto calor se desecha al depósito de baja temperatura, entonces lo hacemos y entonces vamos a hacer uso de la primera ley. ¿Por qué? Porque la primera ley me dice que hay un balance energético, o sea, que la energía no se destruye, ¿verdad? Solo se transforma. Entonces, la primera ley me dice que el trabajo es igual al calor que vino del depósito de alta temperatura menos el calor que va al depósito de baja temperatura. Entonces, de aquí despejamos QB y entonces QB nos queda como QA menos W. Entonces, el calor que se desecha a la atmósfera es 10.000 menos 2.000 julios, ¿verdad? Los dos. Entonces, esto queda 8.000 julios que salen del sistema, ¿ok? O sea que podemos resumirlo que Q al depósito de baja temperatura es menos 8.000 julios. Acuérdense que es más si entra al sistema, menos si sale del sistema. Esa es la convención, ¿verdad? Ok, sigamos. La parte C me dice, si el motor realiza 25 ciclos por segundo, o sea, me están dando la frecuencia en hercios, ciclos por segundo son hercios. Entonces, dice qué potencia de salida desarrolla en watts y en HP. Entonces, para la parte C, entonces tengo que la frecuencia del motor son 25 hercios. Estos hercios son ciclos por segundo
o segundo a la menos 1. Es la misma unidad. Hercios, ciclos por segundo o segundo a la menos 1. Entonces la potencia del motor es el trabajo que genera por el número de ciclos por segundo. Entonces esto es 2000 julios, ¿verdad? Por 25 sobre segundo. Entonces esto me queda, vean que quedan julios por segundo, que es potencia, que es watts, y entonces esto me queda 50.000 watts. O podemos escribirlo como 50 kilovatios. Me lo están pidiendo en HP. Entonces, en HP, ¿verdad? En caballos de fuerza, entonces implica que la potencia, que son 50.000 watts, la voy a multiplicar por un caballo, por un HP, que son 746 watts. Entonces los watts se van con los watts y entonces me queda 67 HP. Ok, ¿alguna pregunta o comentario? Entonces, la parte D, me están preguntando cuánta gasolina se quema en cada ciclo. Entonces, la parte D, ¿verdad? Digamos que sea M, la masa quemada por ciclo. ¿Verdad? Entonces, quiere decir que el Q alto, el Q que viene de la combustión, lo podemos expresar como este QA sí lo tengo, que es el calor que se consume por ciclo, ¿verdad? Entonces, ese calor que se consume por ciclo es M, que es la masa que se consume, que se quema por ciclo, por el calor latente de combustión de la gasolina. Entonces, de aquí puedo despejar la masa como QA entre L de la gasolina. Entonces, esto es 10.000 julios que se queman por ciclo entre 5 por 10 a la 4 julios por gramo. Entonces los julios se cancelan con los julios y entonces el calor, perdón, la masa por ciclo es 10.000 entre 50.000, ¿verdad? O sea, 0.2 gramos por ciclo. ¿Por qué sé que es por ciclo? Porque estamos usando QA en un ciclo. Entonces, esto es 10.000 julios por ciclo. ¿Ok? Entonces, gramos por ciclo. La parte la parte E, entonces, ¿cuánta gasolina se quema por ciclo? Sí, ¿y cuánta gasolina se quema por segundo y por hora? Entonces, la parte E, ya tenemos la masa que se quema por ciclo. Entonces, la gasolina que se quema por segundo es 0.2 gramos por ciclo por 25 ciclos por segundo, ¿verdad? Porque esa es la frecuencia de rotación del motor, 25 ciclos por segundo. Entonces los ciclos se van con los ciclos y queda gramos por segundo. Entonces esto queda 5 gramos por segundo. ¿Ok? En una hora, entonces, vamos a tener
5 gramos por segundo, que es lo que se quema, ¿verdad? Por 3600 segundos que tiene una hora. Entonces segundos con segundos se van. Y entonces queda 18.000 gramos por hora. 18.000. Bueno, ustedes me revisan las operaciones, ¿verdad? Gramos por hora. O sea, 18 kilos por hora. Ok. Además, la densidad de la gasolina es ρ de la gasolina igual a 0.7 gramos por centímetro cúbico. Entonces, en una hora, esto implica que en una hora vamos a tener 18.000 gramos por hora por 1 entre la densidad, que es 0.7 gramos por centímetro cúbico. ¿Verdad? Entonces los gramos se cancelan con los gramos y el centímetro cúbico pasa arriba. Entonces esto es igual a 25.714 centímetros cúbicos por hora. O sea que el carro consume 25.7 litros por hora. Si viaja a 88, digamos que el camión va a 88 kilómetros por hora, esa es la velocidad, entonces quiere decir que 88 kilómetros por hora entre 25.7, no, 25.7. .7 litros por hora. Entonces las horas se cancelan con las horas. Entonces queda esto en kilómetros por litro. Y entonces esto queda 3.42 kilómetros por litro. Ok, entonces para que vean ustedes qué ineficientes son los motores de combustión interna. ¿Alguna pregunta? Ok, problema número 3 entonces. Dice, una máquina de Carnot absorbe 2000 julios de calor de un depósito a 500 Kelvin. Realiza trabajo y cede calor a un depósito a 350 Kelvin. Entonces la pregunta es, ¿cuánto trabajo efectúa? ¿Cuánto calor cede? ¿Y qué eficiencia tiene?
Ok, entonces lo que tenemos aquí, ¿verdad? Es un depósito. Vamos con nuestros esquemitas, que siempre, ¿verdad? Ok, este es celeste. Ok, y aquí tenemos nuestro ciclo. Pero espérese que ese man se lo mande, le diga cuánto es de eso y manda toda la plata. Aquí tenemos una potencia que me produce el motor. Aquí tenemos el calor que viene del depósito de alta temperatura. Y aquí tenemos el calor que cede al depósito a baja temperatura. Ok, entonces esto lo tenemos. Esto es T baja igual a 350 Kelvin. Este es Q baja. Aquí tengo la potencia o el trabajo. Y aquí tengo la temperatura alta, que es de 500 Kelvin. Y este es el Q alto. Ok, dice que el Q alto es de 2000 julios. Ok. Entonces me está preguntando cuánto trabajo efectúa, o sea, esta es una pregunta. Y cuánto calor cede, esta es otra pregunta. Y cuál es la eficiencia térmica. Eta igual, interrogación. Ok. Entonces, en primer lugar, Mónica, ¿esta máquina puede existir? Mónica. Henry. Henry. Ven qué difícil que es, muchachos, dar clases virtuales. Ya llamé a 2 que no están. Y sin embargo parecen matriculados. Mauro, dígame, ¿esta máquina puede existir? Sí, yo considero que sí, profe. ¿Por qué, Mauro? Pienso que es por el calor, como que el calor máximo está depositándolo al calor bajo, ¿me entiende? Bueno, no máximo, sino alto. Bueno, vamos a ver. Mauro, le voy a subrayar aquí algo que quiero que analice. ¿Qué dice ahí, Mauro? Que es una máquina de Carnot. Entonces, no puede existir. Es correcto, Mauro, muy bien. ¿Verdad? Dice que es una máquina de Carnot. Entonces, ya de entrada, estamos trabajando con una máquina ideal, con una máquina que solo existe en nuestras cabezas. ¿Ok? Entonces ya sabemos que esa máquina no puede existir. Es una máquina de Carnot. ¿Ok? Entonces, usamos las ecuaciones de la máquina de Carnot. Eso no quita, ¿verdad? Que podamos usar las ecuaciones de la máquina de Carnot. Entonces, ¿cuánto trabajo efectúa? ¿Cuánto calor cede? ¿Y qué eficiencia tiene?
Entonces, sabemos que el trabajo lo podemos calcular como QA menos QE, ¿verdad? Pero vamos a ver, analizamos aquí. Tengo QA, pero no tengo QB, omega y no tengo QE. Ok, entonces para poder encontrar W, necesito encontrar QB. Entonces uso otra ecuación que sé que existe, que la demostramos incluso en un problema. Entonces uso que QA entre QB es igual a TA entre TB. Entonces fíjense cómo aquí sí podemos encontrar QB, porque tengo QA, tengo la temperatura del depósito de alta y tengo la temperatura del depósito bajo. Entonces ahora sí puedo encontrar QB. Entonces de aquí, esto implica que QB es igual a QA por TB entre TA. Entonces sustituimos y entonces esto es 2000 julios, ¿verdad? TB, en todas estas ecuaciones se usa la temperatura en Kelvin, ¿verdad? TB, que son 350. Estamos en Sistema Internacional de Unidades, entonces no hace falta poner las unidades. Entre TA, que es 500. Fíjense cómo los Kelvin se cancelan con los Kelvin y QB queda en julios, ¿verdad? Entonces QB es igual a 1400 julios. ¿Verdad? Entonces, ahora sí podemos encontrar el omega. Entonces, el trabajo es el calor que viene del depósito de alta menos el calor que se va a la atmósfera. Entonces, esto es 2000 menos 1400. Y entonces esto da 600 julios. ¿Verdad? Y podemos encontrar la eficiencia que me la están preguntando también, ¿verdad? Entonces esto implica que la eficiencia, como es una máquina de Carnot, podemos calcularla como 1 menos TB sobre TA. Y esto es igual a 1 menos 350 sobre 500. Y esto me dio 0.3 o 30%. O la puedo también, puedo calcularla como eta igual al trabajo neto entre QA. Y esto es 600 entre 2000. Y esto también me da 0.3 o 30% de eficiencia. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario, pregunta? Bueno, sigamos entonces. Problema número 4. Dice, suponga que 0.2 moles de un gas ideal diatómico, o sea, un gas en el que gamma igual un gas, en este caso el gamma me lo están dando es 1.4.
¿verdad? Efectúa un ciclo de Carnot entre 227 centígrados y 27 centígrados, partiendo de presión A igual a 10.0 por 10 a la 5 pascales. En el punto A, en el diagrama PV de la figura, el volumen se duplica durante la expansión isotérmica de A a B. Entonces dice A, calcule la presión y el volumen en los puntos A, B, C y D. B, calcule Q, W y delta U para cada proceso y para todo el ciclo. Y C, determine la eficiencia directamente de los resultados del inciso B y compárela con el resultado obtenido de la siguiente ecuación. Eta subtérmica, ¿verdad? Eta, no tengo eta, sí, ahí está. Eta térmica igual a 1 menos TV entre TA. Ok. Entonces, tratemos de resolverlo rápidamente, ¿verdad? Vamos a ver, aquí entonces, el diagrama que nos dan es un diagrama PV y nos dicen que el diagrama es más o menos digamos aquí este es el TA igual constante y esta que está aquí, que va por aquí, es la isoterma TV igual constante. Ok, y tenemos que el aparato sale de A
pasa a B, de B pasa a C, de C pasa a D, y este es el ciclo que tenemos. Entonces viene por aquí, después pasa por aquí, después se viene por aquí, y por último llega a A. Okay, entonces este es A, B, C y D. Y le podemos poner las flechitas para que sepamos cómo es el proceso, ¿verdad? Para que no nos perdamos. Ok, entonces este es un diagrama PV. Ok, entonces dice que es una máquina de Carnot. Entonces, ¿esta máquina existe? Kevin. No, profe, ¿Por qué? porque es ideal, creo, ¿verdad? Ok, porque es una máquina de Carnot, exacto. Que realiza procesos, procesos reversibles y eso no existe en la naturaleza. Ok, entonces los datos que tenemos es que tenemos N es igual a 0.2 moles. Es un gas diatómico con gamma, me dice que es 1.4. La temperatura del depósito alta es, me dice que es 227 centígrados, entonces esto hay que pasarlo a Kelvin de una vez, entonces son 500 Kelvin. La temperatura baja me dice que es 27 centígrados, lo pasamos a Kelvin y entonces son 300 Kelvin. Dice que de A a B el volumen se dobla, o sea, esto implica que el volumen de B es igual a 2 veces el volumen de A. Y dice que la presión en A es igual a 10, ¿verdad? 10 por 10 a la 5, ajá. 10 por 10 a la 5 pascales. Entonces aquí lo que tenemos, ¿verdad? Para hacernos un diagramita y entender qué es lo que estamos haciendo, entonces hacemos un diagramita pequeño aquí. Entonces aquí tenemos nuestro depósito a temperatura alta. ¿Verdad? Aquí tenemos una máquina de Carnot. Que opera entre esos dos depósitos. Entonces, esa máquina de Carnot me va a dar una cierta potencia o un cierto trabajo. Y va a intercambiar calor con el depósito de alta y con el depósito de baja. Es la única forma en que trabajan las máquinas. Intercambiando calor con dos depósitos. ¿Verdad? Entonces ahí tenemos este. Entonces aquí tenemos el Q bajo. Aquí tenemos una máquina que opera en un ciclo. Este es el trabajo. Y este es el Q alto. Este está a 500 Kelvin. Y este está a 300 Kelvin. Ok, entonces,
las ecuaciones que tenemos. Entonces, vamos a ver en la parte A, las ecuaciones que tenemos es que P por V es igual a NRT donde R es igual a 8.314 julios por mol Kelvin. Entonces, podemos encontrar el volumen A, ¿verdad? Entonces, esto implica que volumen A es igual a NRT, TA, ¿verdad? Entre PA. Y fíjense que todo lo tenemos. Entonces, tenemos el número de moles, tenemos R, tenemos la temperatura A y tenemos PA. Entonces, podemos calcular el volumen en A. Entonces, el volumen en A, sustituimos todos los datos, entonces esto queda 0.2. Estamos en sistema internacional, entonces no hace falta poner nada de las unidades. Si quieren las ponemos, ¿verdad? O si quiere aparte hacemos el análisis de unidades. Por R, que es 8.314. Por TA, que son 500 Kelvin. Entre PA, que son 10 por 10 a la 5 pascales. Hice esa operación y me dio 8.314 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Si quieren analizar las unidades, podemos analizarlas perfectamente. ¿Ok? Entonces, estos son moles, ¿verdad? Aquí el punto 2 es mol por 8.314, que son julios, sobre mol Kelvin por 500, que son Kelvin, entre pascales, que son los pascales son Newton por metro cuadrado. Entonces, Kelvin se va con Kelvin. Mol se va con mol. Julios lo podemos expresar como Newton metro. Entonces aquí tenemos Newton por metro entre Newton entre metro cuadrado. El Newton se va con el Newton y este metro cuadrado pasa a multiplicar aquí arriba. Entonces eso queda en metros cúbicos. Ven, cuando uno trabaja con todas las variables en el sistema internacional de unidades, no hay pérdida. Entonces podemos calcular VB, ¿verdad? Porque VB me dicen que es el doble de VA, 2VA. Entonces esto da 1.66 28 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Ok, entonces podemos analizar ahora el proceso de A a B. Entonces, de A a B es un proceso isotérmico. Isotérmico implica que TA es igual a TB. ¿Verdad? Y es igual a 500 Kelvin.
Entonces podemos encontrar la presión en B. Entonces esto implica que la presión en B podemos encontrarla por la ley de los gases ideales como PA, VA entre VB. Sustituyo los datos y entonces esto me da 10 por 10 a la 5, un sistema internacional de unidades, entonces estamos bien, por 8.314 por 10 a la menos 4, que es el volumen A, entre 2 por 8.314 por 10 a la menos 4, ¿verdad? Que es el volumen B. Entonces, este término se cancela con este. Y entonces queda 5 por 10 a la 5. 5 por 10 a la 5 pascales. ¿Ok? Y la temperatura B ya vimos que es igual a la temperatura A, que es de 500. Entonces, para el proceso de B a C, es un proceso adiabático, ¿verdad? Es una máquina de Carnot. Entonces, la máquina de Carnot hace dos procesos isotérmicos y dos procesos adiabáticos, ¿verdad? Entonces, este es adiabático. Entonces, esto implica que el calor de B a C es igual a 0. Y podemos aplicar las fórmulas que vimos para los procesos adiabáticos, ¿verdad? Entonces, tenemos que TB por VB a la gamma menos 1 es igual a TC por VC a la gamma menos 1. Entonces vemos que tenemos todo menos VC, ¿verdad? Tenemos TB, tenemos gamma, tenemos VB, tenemos TC y tenemos gamma y no tenemos VC, que es lo que hay que encontrar. Entonces, despejamos y entonces vemos que VC a la gamma menos 1 es igual a TB entre TC por VB a la gamma menos 1. Entonces, VC es igual a TB sobre TC a la 1 sobre gamma menos 1 y por VB. Sustituimos datos y entonces nos queda que VC es igual a 500 entre 300 ¿verdad? Acuérdense que la temperatura C es de 300, que es la temperatura baja, ¿verdad? A la 2.5 por VB, que es 1.6628 por 10 a la menos 3. Estamos todos en Sistema Internacional de Unidades, entonces no hay problema. Y entonces esto queda en 5.963 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Luego podemos encontrar entonces PC. Entonces la presión en C es N, R, TC entre VC.
Y entonces esto, sustituyendo datos, me dio 8.365. 8.365 por 10 a la 4 pascales. Y de C a D, tenemos que es un proceso isotérmico, entonces TC es igual a TD y es igual a 300 Kelvin. Pero no entendemos, o sea, no, la presión en D no la sabemos y el volumen en D tampoco lo sabemos. Entonces analizamos, para eso analizamos. Entonces analizamos el proceso de DA, que es adiabático. Entonces, que es adiabático. Entonces puedo usar las fórmulas que desarrollamos para los procesos adiabáticos. Entonces tenemos que TD por VD a la gamma menos 1 es igual a TA por VA a la gamma menos 1. Entonces fíjense que de esta ecuación tenemos TD, tenemos gamma, no tenemos VD, tenemos TA, tenemos gamma y tenemos VA. Entonces de aquí encontramos VD. Sustituyendo todo y haciendo toda la aritmética, entonces VD queda 2.98, 2.98. Perdón, VA es la que necesitamos. No, VA ya lo averiguamos, pero sí, VA claro que ya lo tenemos. VA aquí está, 8.314. Entonces aquí el que necesitamos es VD. Entonces VD me dio 2.98 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entonces puedo encontrar la presión D como NR TD entre VD. Sustituyendo todos los datos nos da que PD es 1.64 por 10 a la 5 pascales. Luego, las partes donde se hacen trabajo es de A a B, o sea, la parte B, ¿verdad? Ya encontramos todo lo que nos decía la parte A. Calcule la presión y el volumen en los puntos A, B, C y D. Bueno, qué barbaridad, son las 3 y 3, no puedo seguir. La parte B y la parte C la hacemos en la próxima clase, muchachos. ¿Alguna pregunta? De momento no, profe. Ok. Entonces les aviso por WhatsApp cuando empezamos la clase 3.